lo solicitado, la velocidad del sonido. Vamos a arrancar a ver qué encontró, si es que buscó, Manuela. ¿Buscaste? Sí, profe. Bueno, a ver qué encontraste. ¿Le leo nomás? Sí. Bueno, la velocidad del sonido es la velocidad de fase de las ondas sonoras en un medio. Es decir, es la velocidad a la que se propaga un frente de ondas en dicho medio. En la atmósfera terrestre es de 343,2 ms, que no sé qué significa. Acá entre paréntesis dice 1235,52 kilómetros por hora a 20 grados de temperatura con un 50% de humedad a nivel del mar. Bien. ¿Tomás encontró algo? Si es lo mismo, decir. Lo de la velocidad del sonido es lo mismo. Sí. Bueno. ¿Y hay algún dato distinto? ¿No? Bien. ¿Cata? No. ¿Santi? ¿No? ¿Agu? ¿Agustina Garcilaso? Porque la otra Agu ni está apareciendo. ¿No? ¿Araceli? Yo encontré, pero solamente tipo en el acero, en el agua y en el caucho, pero el resto tengo lo mismo que dijo Manuela. Bueno. ¿Luján? Encontré lo mismo que le dio Manuela. Bueno, Santi. Distinto. A ver. No, distinto. Bueno, te escuchamos. ¿Qué? ¿Encontraste distinto, dijiste? No, nada distinto, dije. Ah, Se me nada cortó, distinto. creo. Ah, bueno. Benja. Y Iván. Bueno. A ver, acá vamos a leer. Esto, Iván. Velocidad de propagación. Más conocido velocidad del sonido. 342. Bueno, ahí difiere un cachito de lo que de los que están hablando ustedes, de lo que encontró Manuela. Acá decía 343,2 y acá dice 342 metros por segundo. A unos 1230, acá fue 1235. Ahora vamos a ver por qué esa diferencia y por qué se toman los valores aproximados. Para la operación de otros medios tienen valores muy variables. Está perfecto. En el agua 5000 metros por segundo. Bien. Perfecto. Muy bien, Iván. Bien. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque acá ya vemos que estos datos nos coinciden. ¿Y por qué no coinciden? Y vamos a hablar un poquito de esto y vamos a hacer unos cálculos y algunas estimaciones para que podamos aplicarlo en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿En qué me va a servir saber esto? Bueno, ustedes saben que la velocidad del sonido es importante por una cuestión de límite de velocidad. Desde que el hombre empezó a fabricar aparatos, siempre quiso fabricar aparatos, o sea, móviles, vamos a decir, autos, aviones, etcétera. Siempre quiso fabricar móviles que viajen a mayor velocidad. Bueno, así surgieron los aviones a hélice, después turbohélice, después la turbina, después los cohetes, etcétera, etcétera. Y hay un avión muy famoso que ya no vuela, que es el Concorde, que es el avión que bate la velocidad del sonido, o sea que viaja a más de 1200 kilómetros por hora. La velocidad del sonido aproximadamente podemos decir que es de 1200 kilómetros por hora. O sea que en una hora
el sonido recorre 1200 kilómetros. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la diferencia de datos? Por ejemplo, acá Manuela decía 343,2 de acuerdo al dato que encontró. Bueno, Iván dice acá 342. Acá dice 343,2. Esa diferencia depende de las condiciones atmosféricas. Depende de la temperatura, la humedad. Por eso en esta descripción que dio Manuela están con estos datos. O sea, estando a 20 grados, estando la humedad al 50%. Y al nivel del mar, el sonido viaja a 343,2 metros por segundo. En cualquiera otra modificación de estos parámetros, la velocidad también va a cambiar. Incluso en el agua, la velocidad del sonido es mucho mayor. ¿Sí? Es mucho mayor todavía. Fíjense que ahí habla de 5.000 metros por segundo, inclusive. ¿Sí? 18.000 kilómetros por hora. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque depende del medio en que, vamos a decir, transita el sonido. Si yo voy a calcular el tiempo que tarda un sonido de viajar desde el pizarrón, ¿sí? Ahí ya ustedes escucharon. ¿Por qué? Porque la computadora registró, tomó, bueno, vamos a suponer que la distancia del pizarrón a la computadora depende de un montón de variables, de toda esta variable. Pero tenemos que tomar algún valor aproximado. ¿Cuál es el valor aproximado? Y fíjense que, por ejemplo, miren este otro dato. No sé si están viendo, si se observa bien los datos del pizarrón. Por ejemplo, fíjense acá. El primer dato que tuvimos fue de Profe, 343. no estamos, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿Escucho? Pepe se está tildando y no se ve bien la cámara de usted. ¿No se ve? Quedó la imagen congelada. Hace un Ah, rato quedó la imagen congelada y se escuchaba su voz nomás. ¿a todos le pasa lo mismo? Sí, ¿A todos le pasa lo mismo? sí. Sí, Bueno, profe. entonces es mi señal, evidentemente. Pero igualmente, como yo estoy filmando esto, por lo menos la filmación está saliendo, no se congela. Pero es un problema de la señal acá, la señal muy pobre y prácticamente no. Hay momentos que no puedo hacer nada. Fíjense que para subir un videíto de 40 minutos tardo 4 a 5 horas. ¿Se imaginan lo que es? Un videíto que no tiene resolución. Este video, cuando yo lo quiera subir a YouTube, tarda entre 3 y 4 horas. O sea que tengo una señal muy pobre, muy baja. Hay momentos que no puedo hacer prácticamente nada. Bien, entonces, sigamos. Entonces el sonido, depende de las condiciones atmosféricas, va a cambiar su velocidad. Pero vamos a estimar nosotros en un valor aproximado. Por ejemplo, fíjense que a 35 grados centígrados la velocidad es mayor todavía. ¿Por qué? Por cada grado que va aumentando la temperatura del medio, la velocidad del sonido va aumentando en 0,6 metros por segundo. O sea que fíjense que acá, por ejemplo, a 35 grados, que sería la temperatura que tenemos hoy en este momento, la velocidad estaría viajando a 352,75 metros por segundo. Es mucho mayor que esto todavía, que es a 20 y al nivel del mar. Incluso nosotros estamos a 130, creo que 130 metros sobre el nivel del mar más o menos. ¿Sí? Y la humedad hoy debe andar por más del 80%. Fíjense cómo cambia la situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tomar nosotros? Y vamos a tomar un valor medio, un valor promedio. ¿Sí? Si bien los valores van a ir cambiando, hay valores que se estiman en 344, 345 metros por segundo. Entonces, vamos a tomar como un valor de referencia al valor de 344 metros por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer estimaciones y cálculos con esta velocidad. Recordemos que vamos a ir combinando un poco lo que vimos en las clases anteriores, ¿sí? Junto con este tema. Acuérdense que velocidad en función del tiempo me daba un gráfico, a velocidad constante me va a dar
una función constante. No cambia este parámetro. Vamos a suponer que estoy hablando de la velocidad del sonido y esta unidad es metro por segundo y esta velocidad va a ser de 344. Y va a ser constante durante todo el tiempo, durante toda la trayectoria. Bien. Vieron que cuando llueve y hay truenos, hay relámpagos, hay descarga eléctrica, ¿sí? Primero se produce el relámpagos y después de un par de segundos viene el trueno. ¡Rum! ¿Sí? Bueno, ¿por qué esa diferencia? Y esa diferencia porque la luz viaja, la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea que recorre en un segundo 300.000 kilómetros. Por eso vemos primero el rayo. Y un par de segundos después vemos el sonido, porque el sonido tiene una velocidad de aproximadamente 1.200 kilómetros por hora. Fíjense que es mucho menor que la de la luz. Podemos hacer una estimación, por ejemplo, vemos un relámpago, ¿sí? Y vamos a suponer 4 o 5 segundos después llega el sonido. ¿Podemos determinar más o menos a cuántos kilómetros cayó el rayo? Y podemos estimar, podemos calcular. Para eso, primero vamos a considerar, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tomar como valor aproximado, fíjense que no son los valores reales, sino que valores aproximados. Valores aproximados. La velocidad en metros por segundo lo vamos a tomar como 344 metros por segundo. Y en kilómetros por hora vamos a tomar como 1.200. Bueno, vamos a dejar acá. Y vamos a trabajar con la unidad, porque esa es la idea. En realidad debería ser al revés, no lo deberían mencionar. Vamos a partir de este datos y vamos a expresar la velocidad en kilómetros por hora o kilómetros por segundo, que es lo que nos va a servir en este caso. Bueno, ¿cómo podemos pasar la velocidad metros por segundo a kilómetros por segundo? Y bueno, vamos a utilizar el método del factor que ya estuvimos dando, ¿sí?, desde el principio de año. Entonces, vamos a convertir 344 metros por segundo, vamos a multiplicar por un factor. ¿Qué va a hacer ese factor? Y me va a convertir los metros a kilómetros. Entonces, yo estos metros quiero eliminar. Entonces el factor tiene que tener metro en el denominador. ¿Para qué? Para que podamos cancelar el metro del numerador con el metro del denominador. El que está multiplicando con el que está dividiendo. Cancelamos porque son operaciones inversas. Bueno, y arriba, ¿qué quiero que aparezca? La unidad kilómetro. Bien, y ahora establecemos la relación entre kilómetro y metro. Sabemos que 1 kilómetro equivalen a 1.000 metros. Entonces, resolviendo esta cuenta, vamos a determinar cuál es el valor de la velocidad en kilómetros por segundo. ¿Y qué tengo que hacer? 344 por 1, que es 344, dividido 1.000, ¿sí? Es correr simplemente, como tengo 3 ceros, 3 lugares la coma hacia la izquierda. Y me queda 344 kilómetros por segundo. O sea que esto significa que recorre 344 metros en un segundo. Fíjense, en un segundo, la velocidad de la luz recorre 0,344 kilómetros, o lo que es lo mismo decir 344 metros. Entonces, estos valores me va a permitir a mí asociar para ir determinando los valores. Entonces acá habíamos dicho, quiero la velocidad en kilómetros por segundo. ¿Cuánto es la velocidad en kilómetros por segundo? Y en kilómetros por segundo determinamos que vale 0,344, ¿sí?, kilómetros por segundo. Bueno, ahora si yo quiero expresar esta velocidad en kilómetros por hora, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, como ya tengo acá en kilómetros por segundo, pasamos directamente este valor, 0,344 kilómetros por segundo, vamos a pasarlo a kilómetros por hora. Entonces, ¿qué estoy queriendo eliminar? Estos segundos, en vez de segundos, quiero que aparezca hora. Bueno,
Estos segundos que están en el denominador lo tengo que multiplicar por el factor que tenga los segundos en el numerador. Y abajo hora, ¿sí? Abajo la unidad horas. ¿Cuál es la relación? Y ya sabemos que una hora equivalen a 3.600 segundos. Entonces, el segundo que multiplica en el numerador y el segundo que multiplica también en el denominador, cancelamos, ¿sí? Operaciones inversas, y me va a quedar, al resolver esta cuenta, me queda kilómetros por hora. Bueno, ¿y cuánto es este valor? Y bueno, tendremos que multiplicar 300,0344 por 3.600. Y eso me da 1.238,4 kilómetros por hora. Bueno, por eso decíamos que nosotros vamos a aproximar este valor a 1.200 kilómetros por hora. Fíjense que ya tenemos una referencia. Entonces, ya tenemos la referencia para comparar con la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros en un segundo, mientras que el sonido apenas realiza 1.238,4 kilómetros por hora, ¿sí? Y por segundo apenas recorre 300 metros, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto me va a servir para establecer la relación que quisiéramos hacer. Yo voy a pasar las unidades por acá porque vamos a usar algunas de ellas. Por ejemplo, ya sabemos que en kilómetros por segundo vale 0,344. Y en kilómetros por hora son 1.238,4 kilómetros por hora. Bien. Ahora, yo quiero saber en un segundo cuántos kilómetros recorre la luz. En un segundo. ¿Sí? Entonces, yo tengo la fórmula de la cinemática. Vamos a hacer como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? A ver, González, Arce Fabián. ¿Y quién me entró ahora? Yo creo que una suma de problemas acá, ¿no? Es la señal y también es mi señal. Y del otro lado también hay problemas, chicos. Ambas cosas. Bueno, entonces, yo quiero saber en un segundo, ¿cuántos kilómetros recorre la luz? En un segundo. Bien, entonces quiero saber el espacio que recorre en un segundo. ¿Y cuál era la fórmula de espacio? Bueno, nosotros sabemos que velocidad, espacio sobre tiempo. Por lo tanto, espacio es velocidad por tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la velocidad, ¿sí? ¿Cuánto es la velocidad? Y la velocidad es de 1.200. No, vamos a usar los segundos porque quiero saber en un segundo. Es de 0, la velocidad es 0,344 kilómetros por segundo. Bien. Esta es la velocidad en kilómetros por segundo. ¿Y el tiempo cuál es? Y el tiempo es un segundo. Entonces cancelamos la unidad, segundo del numerador con el denominador, me queda que va a ser 0,344 por 1, o sea que me queda 0,344 kilómetros. Bueno, esto es una interpretación que en definitiva viene de acá. O sea que si yo estoy diciendo kilómetros por segundo, yo ya sé en un segundo cuántos kilómetros recorro. Simplemente para usar las ecuaciones que vimos, como para asociar con el movimiento rectilíneo uniforme, que son estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces yo podría estimar, por ejemplo, ¿sí? Si yo sé que esto recorre en un segundo, yo podría estimar a qué distancia, por ejemplo, cae un rayo si yo cuento la cantidad de tiempo desde que veo el rayo hasta que llega el sonido, ¿sí?
Entonces podríamos calcular de qué manera. Y multiplicando la cantidad de segundos por este valor. 0,344 kilómetros. ¿Sí? Bueno, me parece que los chicos se equivocaron de horario, ¿no? Se están llegando Profe, recién. igual hay en el coso ese que entregan toda la semana, dice 10:30 la clase. No, pero hoy Que vos era... mandaste, dice las 10. No, pero hoy es Ujú. un horario anormal. La semana que viene volvemos a nuestro horario normal. Esta Ah, era porque para, habían dos horarios. no, Por esta eso, era para 10:30 y recuperar la 10:30. semana pasada. Porque la semana pasada no tuvimos, pero como en esta semana yo no tengo ya Bueno, ahí, pero Dios, ¿sí? ¿Sí? ¿Escucho? ¿Escucho? que mandaron dos horarios. En Sí. uno, que es el que casi todos vemos, decía las 10:30. Y después, abajo del Zoom, decía que era las 10. Onda, en el mensaje que envían. Ah, bueno, Entonces nadie sabía qué hora era. hubo problema en realidad porque el horario de esta semana es distinto a los que veníamos haciendo. La semana que viene vamos a tener de vuelta y ya vamos al horario normal. Porque esta semana era para recuperar lo de la clase de la semana pasada donde tuvimos jornada. ¿Sí? Que era suspensión de actividades entre comillas, porque en realidad estamos recuperando. Pero como vamos a ritmo muy bajo, está bueno recuperar porque así por lo menos algo damos, chicos. Bueno, con esta explicación, o sea, la idea central va a estar, la actividad va a estar determinada de acuerdo a esta explicación. Hay otra cosa que le quiero explicar, porque va a aparecer en la actividad que voy a subir ahora mismo, porque ahora voy a tener un Queda un tiempo, minuto, Pepe. sí, hasta que se corte. Vamos a suponer que yo tengo espacio en función del tiempo. Espacio en el libro, este material que yo estoy usando, aparece como X, ¿sí? X de espacio, que es lo mismo. O sea que la fórmula de velocidad va a ser X sobre T en ese libro. Y la de espacio, X igual a velocidad por tiempo. Eso ya le aclaro porque es una cuestión de nombre nada más. Y por ahí le llaman al espacio desplazamiento. Vamos a suponer que yo tengo una gráfica de espacio en función del tiempo. Vamos a suponer que esto está en metros o kilómetros, lo que quieran. Y esto está en segundos, en este caso vamos a suponer. Bueno, si el móvil parte de este punto, bueno, el cero tengo acá, no parte del origen. Vamos a suponer que está partiendo de un determinado espacio inicial. Y se desplaza en este intervalo de tiempo. ¿Sí? Vamos a llamarle T1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desplaza este móvil? Y bueno, sería que si nosotros estamos acá coordenada 0 en Iguazú, esto estaría desplazándose de Catarata, vamos a suponer, hacia Iguazú. ¿Y en qué tiempo? Y